Askurkipan taqinitaki. Esquiripas menaya chichi. Quiero que panaya tichiri. Panaya tichiri. Panaya tichiri. Chirikipanay, Panaya tichiri. chiri, Waliki, ramati, Allantañan, Aymar Yetekawimpi. Panaya tichiri. Vamos con el aprendizaje del idioma Aymara. Nairakat Allintañane. Primero cantamos todos, ¿ya? Enciendan sus micrófonos. Micrófono na Kantesipham, Kantesipham, Kantesipham. Taqini Allintañani. Todos cantamos. Maya, Paya, Kimsan. bakaki, Lipan kari. kari, Samha, Mapnayam Pini. Asumatha, sumataki, Mapnayam Pini. Asumatha, Asumata. Ayay, Ayaya. Karita. Bankari. Ayay, fueguito. Bankari. A ver, Mayampi, chamampi, con fuerza todos, ¿ya? Mataki, lipan, lipan karit, yakstamha, Yakta. Maurunat. nayampini, Nayampini. nanay, Naida. naida, Sumata. apnayampini, Apnayampini. nanayda, Naida. asumata, lurta, señani, ayayay, lipan karit, ayayay, karit, Vale, a ver, Kitis Hayitani, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? Kitis. allá, Ay, Hilata, a ver, Hayitanim. Darío wa, Ya, Darío, después Ciro, ¿ya? Ciro. Darío, Hayitanim. sumataki, lipan karita, sumaktamha, suma urunaka, sumakna yampini nanaida, masumataki lurta sinyani, umam nayampini nanaida, masumataki lurta sinyani, ay 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 fueguito, colipan carita, ay 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 fueguito, colipan carita. Waliki, Chakucha, Hilata, Ciro. Asquirukipan taqanimpi, Askerukipan, Hilatam, Hayitanim. pumataki olipan parita. Suyaktam suma urunaka, pumapnayampi ninanaira, masumataki lurtasiñani. Humapnayampi ninanaira, masumataki lurtasiñani. Ay, 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 fueguito. Colipan carita, ay, 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 fueguito, colipan carita. Waliki, Hilata, Ciro, Kitimpis, Painimpi. Kitisa. Nayampi tichiri. Ya, Kuyakita, Hayitanim. Mataki kolipan karita. Suyastam hasa. Suma hurunaka. Humampi nayampi ninanaira. Masumataki lurta sinyani. Humampi nayampi ninanaira. Masumataki lurta sinyani. Ay, 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 fueguito. Kolipan karita. Ay, 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 fueguito. Kolipan karita. Waliki, Kuyaka, Sonia. Muy bien. Waliki pone utakeni. Como Hayi Yatinta si puede quitar. Ya van a seguir practicando cantar. Esto ayuda en lo que es la pronunciación. ¿Ya? Waliki. En la última clase hemos seguido viendo lo que son los números, ¿verdad? Los números.
hemos visto, por ejemplo, algunas preguntas para saber el tema de precio, ¿no? Para que pongan en práctica en cuanto a lo que es el tema de número, ¿no? Ahora vamos a hacer un examen rápido. A ver, voy a ver cómo están con la práctica de los números, ¿ya? Examen. Atentos con sus micrófonos, ¿ya? A cualquiera voy a preguntar, ¿ya? Como siempre. A ver, Cuyaca Patricia, 17. Em, el 17, Tunca Pacalconi, Ok. Camila Zúñiga, 28. 28. ¿Sí? Ahorita practicamos Tunca, acá. A ver, Quimsacal, a ver una vez más. Nada, a ver. Patunca, Quimsacalco, dice. Ya. ¿Qué termina? Y mi hijita, mis lentes, ¿ves? En mi cartera. Patunca Quimsacalco, ni. ¿Ya? Ya. Cintia Gisbert, 35. Tunca Pescani, ¿Ya? Muy bien. Elsa Sarabia, 49. 49. Perdón. Em, Pusitunca Yatuncani. Ok, muy bien. Vilma Choque, 54. Iskatunka pusini. Ok, muy bien. Gilata Darío, 63. 63. Sohtatunka Kimsani. Oalequio, muy bien. Seguimos. Ana Karina Ángela, 76. mm, 76. Me estoy acordando. Paqalqtunqa paqalquni. Pacalco, Tunca, Soxtani. Ok, Pacaltunca, Tunca Socali, Pacalcón. ¿ya? Gladys Mamani Lupaca, 81. Quimsacalco, Tunca, Mayani. Eso, muy bien. Ederson Lacerda, 89. 89. Yatuncani. Una vez más, ¿no se ha escuchado? Quimsacalchitunca Yatuncani. Está entrecortado, no se escucha bien. Seguimos. Daisy Gutiérrez Valencia. Daisy, 98. 98. Llatunk Tunca Kimsa Kinsapacalconi. Quimsa Pacalcone, ¿qué número es ese? Ay, Kims, ¿qué número me he dicho? Yatichiri? 98. 98. Llatunk Tunca Kimsapacalconi. No es Quimsa Pacal, Quimsa Calco no es. Kimsapacal. Ah, A ver, 8, ¿cómo se dice? Quimsacalcuni. Paqalquni. Pacalcone. Pacalco es 7. Quimsacalco. Quimsacalcuni. Kimsacalco, perdón, Yatichiri. Ya. Hay que Me practicar. falta De 1 practicar. al 10 es. Sí, ¿No ven? sí, sí. A ver, seguimos. Sara Condori. Sara, 109.
Sara Condori, Chacalconi. 109. Mm, ma, Mapataca, Yatuncani. Ya, pero no es necesario decir ma pataca, ¿no? Solo Pataca. Pataki. Ay, Ya, a ver, seguimos. Catherine Medina. Catherine, 213. sí. Ya, si no responden, están falta, ¿no? Seguimos. Jesús Alberto Muñoz, 321. Imsapataca, Patunca, Mayani. Eso, muy bien. Seguimos. Diodora Beatriz, 455. Pescatún, pescan. K, ¿No? 455 dijo, pues, Sí. Pusi, Pataca, Pesca, Sí. No están practicando algunos. Sí. Ya, seguimos. Van a practicar ya. En la siguiente clase, en menos de 3 segundos, tiene que responder. No tiene que estar pensando, revisando su apunte. Recuerden los números, solamente tiene que aprenderse del 1 al 10, ¿no? Si no saben del 1 al 10, van a estar perdidos con todos los números. ¿Ya? Ya, Walik, hemos estado preguntando respecto a lo que es el tema de precio, ¿no? Caucascha ni paja, ¿no? Ahí hemos puesto en práctica los sufijos, o perdón, sí, los sufijos o los pronombres demostrativos, aka, uka, tiene que ver los pronombres posesivos, ¿no? El jamapasa, tiene que ver los pronombres interrogativos, ¿no? El cauca, ¿no? Para saber la cantidad, ¿no? Los cauca, esto es para saber cantidad, ¿ya? ¿Cuánto, no ve? Entonces, cuando decimos cuánto, necesariamente hacemos referencia a cantidades, ¿no? Entonces, puede ser precios, puede ser edad, puede ser cualquier cantidad, ¿no? Entonces, este es el pronombre interrogativo. ¿Cuánto? ¿No ve? ¿Cuánto? ¿Ya? Ahora vamos a seguir practicando más adelante, pero sin embargo, ahora vamos a ver lo que es el cuerpo humano, ¿ya? Cuerpo humano. Vamos a ver algunas partes y las siguientes clases vamos a continuar y vamos a seguir aprendiendo, ¿ya? Entonces hay una palabra, ¿no? Jaque, ¿no? Jaque significa persona, ¿ya? Ser humano, ¿ya? Y hanchi llega a ser la piel, la carne, ¿no? Entonces, todo lo que a nosotros nos cubre lo llamamos hanchi, ¿ya? Entonces van a escuchar hanchi usuto, ¿no? Hanchi, ¿no? ¿Qué será hanchi? ¿No? Entonces, la carne es la piel, lo que nos cubre a nosotros, ¿no? Entonces, jaque hanchi va a ser como la traducción del cuerpo humano, ¿ya? Entonces, en español utilizamos, agrupamos, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo humano, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, ¿no ve? Con fines académicos de estudio, ¿no ve? En Aymara simplemente utilizamos esto, ¿ya? Para señalar, ¿no? Ni siquiera utilizamos, sería como traducción, ¿no? Ay, no. Ya, esto simplemente sería como una traducción para expresar partes del cuerpo, ¿ya? Hanchi, entonces va a ser como el cuerpo humano, pero nosotros vamos a utilizar para expresar las partes del cuerpo, ¿ya? Ahora tenemos algunas partes que básicamente simplemente no se traducen al español, ¿no? Pero vamos a tratar de mencionar todos los que se pueda, ¿ya? Entonces, esto es vocabulario, entonces enseguida vamos a hacer preguntas también con eso, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por lo más, por arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, ¿ya?
Entonces, la cabeza, ¿no? Entonces, tenemos E, Ok. P, Ok. F. Esto va a ser la cabeza, ¿no? La cabeza. Eh, Ahora en la cabeza tenemos cabello, ¿no? Entonces tenemos ñita, Nikuta. ñi, no hay este, ¿no? No hay ñi normal, ¿no? Ñi, Nikuta. esto va a ser cabello, ¿ya? Cabello. ¿Qué más tenemos? Más abajo, ¿no? Para. Este para va a ser frente, ¿ya? Frente. Frente. Luego La tenemos cara. quinchu, ¿no? Oreja. Oreja, ¿no? Oreja. Quincho. Luego tenemos la nariz, ¿no? Nariz. Naira. Nasa. Nasa. Esto va a Naira. ser nariz, Ojo. ¿ya? Luego Ojos. tenemos ojos, ¿no? Naira, ¿no? Naira. Ojo. Ya, luego la cara, ¿no? Sí. Ajano. Ajá. Ajano, cara. Ah, Tenemos la ceja, tenemos la pestaña. Entonces, Naira, Naira, Pichu. ¿Ya? Naira Pichu va a ser ceja, va a ser pestaña, ¿ya? Naira Pichu. Pichu es como especie de, a ver, ¿cómo decimos? Tiene diferentes usos, ¿ya? El Pichu, ¿ya? Entonces, en este caso va a representar la ceja, la pestaña, eso va a representar, ¿ya? Luego tenemos lo que es la boca, ¿no? Entonces, laca, ¿no? Que va a ser la la boca. Tenemos los labios, ¿no? Labios. Ah, estamos al revés, ¿no? Labios, ¿no? Ispillo. Esto va a ser labio, ¿ya? Luego, luego tenemos, por ejemplo, los dientes, ¿no? Entonces, algunos laca utilizan para decir también diente, ¿ya? Pero lo correcto para decir diente llega a ser con otro elemento, ¿no? Entonces, ¿saben ustedes qué significa esta palabra? La cachaca Chaca, sería. chaca. ¿Saben qué es? hueso. 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 ¿No ven? Hueso. Entonces, lo correcto sería La laca, cachaca. laca, chaca, ¿no? Esto sería La cachaca. diente de forma general. Pero como en español o como en cualquier otro idioma, los dientes tienen nombres, ¿no ven? Entonces decimos molar, tenemos postmolar, tenemos, ¿no ve? Incisivos, tenemos, ¿no ven? Tienen nombres, ¿no ven? En Aymara igual tienen, ¿ya? Entonces, Ujú. eso más adelante, ¿ya? Vamos a ir identificando. Pero de forma general, vamos a decir la cachaca, ¿ya? La cachaca, que va a ser diente, ¿no? Luego tenemos la lengua, ¿no? Entonces, lajra, ¿no? Lajra va a ser lengua, la, lajra, ¿no? Luego el mentón, ¿no? Mentón va a ser anca, ¿no? Anca va a ser el mentón. ¿Ya? Hasta aquí hemos mencionado todas las partes de lo que es la cabeza, ¿no ve? Sí, la cabeza. Entonces, de forma general, cabeza decimos eje. ¿Ve? Eje, eso va a ser cabeza. Pero cada parte tiene su denominación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a necesitar de lo que son los adjetivos, ¿ya? Entonces van a ustedes buscar adjetivos, adjetivos, ¿ya? Adjetivos. Por ejemplo, yo quiero decir, me duele, no sé, mi cabeza, la parte superior, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice, por ejemplo, la cima, ¿no? Es que sería como un adjetivo, ¿no? Entonces, la cima. ¿Cómo se dice cima? No, arriba, no sé, ¿no? Cima. ¿Alguien sabe? Alto. Cima. La cima, ¿cómo se dice? ¿No? Se dice chuto, ¿ya? Chuto.
Eso va a ser la cima, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero expresar, ¿no? No sé, me duele arriba de mi cabeza, ¿no? La punta siempre, ¿no? Arriba, ¿no? La coronilla. Entonces yo digo, epe chut, ¿no? Epe, ¿no? Chutup, epe, ¿no? ¿Ya? Como en inglés es la estructura de las Ver, oraciones, de la estructura gramatical, ¿ya? Entonces, en español es así, ¿no? A ver, vamos a decir. Eso YouTube, para que ver. practiquen con tema de adjetivos, ¿ya? Entonces, en español, por ejemplo, decimos adjetivos viene después, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, quiero decir, no sé, perro blanco, digamos, o casa blanca, es el común, ¿no? Casa blanca, ¿eh? Entonces, esto es el adjetivo, ¿no ve? Este es el sustantivo, ¿no ve? Entonces, el adjetivo va después, ¿no? En inglés no, ¿no ve? Entonces decimos, en inglés decimos white house, ¿no ve? White sería blanco, ¿no ve? House sería casa, ¿no ve? Entonces, en inglés es al revés, ¿no ve? En Aymara tiene la estructura del inglés, ¿ya? Entonces, Hija, aquí sería hanko, hanko, uta, ¿no ve? puta. ¿Se han dado cuenta? Entonces, por eso dicen, no, si sabes Puta. ahí va a hablar Aymara fácil, es el inglés, ¿no? Es por esto, ¿no? Entonces, tiene la estructura, incluso la oración tiene la estructura del inglés, ¿ya? Ah, Entonces, ya. así van a utilizar, ¿ya? Por eso ustedes van a practicar, van a buscar en diccionario adjetivos. Entonces, adjetivos van a colocar por delante del sustantivo, ¿ya? Así como estamos haciendo en este momento, ¿no? Hanko, ut, ¿no? Entonces, por eso es que aquí, chutu, como es adjetivo, entonces yo quiero decir encima de la cabeza me duele, arriba me duele, entonces yo voy a decir chutu, eke, ¿no? Chutu, eke, ¿no? Epeua, ¿no? Epeu, usuto, así voy a expresar, ¿no? Entonces aquí chuto, ¿qué será, no? Ah, este es sustantivo, perdón, adjetivo, ¿no? Entonces simplemente estoy expresando lo que sería la parte superior, la cima de mi cabeza me duele, eso estoy diciendo, ¿ya? Entonces, esto es las partes de la cabeza, ¿ya? Ahora un poquito más vamos a bajar, ¿ya? ¿Qué tenemos luego? El cuello, ¿no? Entonces Cuello. decimos cunca, ¿ya? Que sería el Cunca, ¿no? cuello. ¿Ya? Nunca igual cuello. Luego tenemos lo que son los hombros, ¿no? Entonces, Kallachi, Kallachi va a ser el hombro, ¿ya? Hombro. Ahora aquí, por ejemplo, yo quiero expresar, ¿no? En español es igual, ¿no? Decimos, no sé, mi hombro derecho me duele, ¿no? No, o mi hombro izquierdo me duele, ¿no? Entonces, ahí igual entra, ¿no? Derecha, izquierda, ¿no? Y en Aymara, derecha es cupi, ¿no? Cupi va a ser derecha. Derecha y checa, Izquierda. checa va a ser Checa. izquierda, ¿ya? Cupi, derecha, Sí. checa, izquierda. Entonces yo Checa. quiero decir, por ejemplo, hombro Checa. derecho, ¿ve? Entonces, cupi, callachi. Esto van a Pupi. utilizar como adjetivo, ¿no ve? Entonces, cupi, derecha, checa, izquierda, ¿no ve? Entonces, checa, callachi, cupi, callachi, Checa. ¿no ve? Checa. ¿Ya? Ahora, entonces, checa. No. Checa. No checa, checa es otro, ¿no? Así me están diciendo, checa. Ah, ¿Qué es checa? A ver, ¿alguien sabe? Ala. Eso, ala, ¿no ve? Este che, como si fuera e alófono, ¿no ve? Por lo que está con la ¿no ve? Y además explosiva, ¿no ve? Che, pa, ¿no ve? Checa, checa. ¿ya? Bien, pues ya sabemos lo que son los hombros o el hombro, kayachi. Ati va a ser la espalda, ¿ya? Espalda. Ahora, la columna como tal va a ser Hikani, ¿ya? Hikani va a ser la columna. La columna, Jani. ¿no? Hikani. Jani. Entonces, Ati de forma general, espalda, y Hikani va a ser columna, ¿ya? Está claro, ¿no ve? ¿Se entiende, no ve? Ahora, volviendo al lado posterior,
tenemos lo que son los pechos, ¿no? Simplemente se dice ñuño, ¿ya? Ñuño va a ser pecho, ¿ya? Igual, ¿no? Entonces, pecho derecho, pecho izquierdo, ¿no? Entonces, cupi, checa, ya saben, ¿ya? Luego tenemos lo que es el puraca, ¿ya? Puraca va a ser el estómago, estómago, va a ser puraca, ¿ya? Y el cururu va a ser lo que es el ombligo, cururu, ombligo. Luego tenemos, ¿Cómo se dice cadera? perdón, Cadera, profe, cadera. ahorita llegamos Cadera, codo. a eso llegamos, ¿ya? Entonces tenemos cadera o lo llamamos cintura, ¿no ve? Entonces eso va a ser tejne. Esto va a ser cadera, cintura, eso va a ser tejne. ¿Ya? ¿Ya? Tejne. Luego tenemos las piernas, ¿no? No, muslos se llama, ¿no? Entonces va a ser chara, ¿ya? Chara va a ser el muslo, ¿ya? Luego tenemos la rodilla, ¿no? Rodilla. Con ri, ¿ya? Esto va a ser rodilla, rodilla, con cori, ¿no? Luego tenemos la pantorrilla, ¿no? La pierna, ¿no? Entonces vamos a decir uso, ¿ya? Eso va a ser la pierna, ¿no? La pantorrilla lo llamamos, ¿no? Pantorrilla, ¿no? Luego tenemos lo que es el tema del pie, ¿no? Entonces, callo, ¿no? Ahora, de forma general, la extremidad como tal se puede decir callo, ¿no? Esto va a ser pie o va a ser así pierna como tal, así, ¿no? Pierna, decimos, ¿no? Toda la extremidad, ¿no ve? Pierna, ¿ya? Callo. Chara. O chara, ¿no? Ah, ah, aquí como muslo, ¿no? Chara. Luego tenemos los dedos, ¿ya? Entonces tenemos Lucana. ana, ¿ya? Esto va a ser dedo, ¿ya? Dedo. Ahora ahí puede faltar otras partes más, ¿no? Otras partes específicas, ¿ya? Enseguida vamos a mencionar, ¿ya? Ahora, en tema de los brazos, ¿no? Entonces, el brazo de forma general se llama ampara. Ampara. Esto Para. es el brazo, ¿ya? Brazo. Codo. Luego, codo, ¿no? Mujli. Esto va a ser codo. Mujli, codo. ¿Ya? Tenemos lo que es el mujli, el codo. em, la mano Muñeca. como tal, igual va a ser ampara, entonces pongamos también mano, ¿ya? Mano, ¿ya? Luego el tema del lukana también va a ser dedo, ¿no? Tanto de Dedo. los pies como de las manos, ¿no? Exactamente es lo mismo. Entonces, básicamente eso llega a ser el cuerpo humano de forma externa, pero decía algunos aspectos que no hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, lo que decía el compañero, muñeca, ¿no ve? Entonces, de forma general en Aymara se utiliza una palabra, ¿ya? Moco. ¿Alguien sabe qué significa moco? Nudo. Nudo. Oído Pequeño. del moco. Eso. Nudo. Eso es, ¿ya? Entonces, el nudo, o perdón, el moco va a ser las articulaciones, ¿ya? Las articulaciones. Entonces, por ejemplo, quiero decir muñeca, ¿no? Entonces, aquí como esto es la palabra raíz sustantivo, entonces voy a decir ampar, Moco. Moco. ampar, moco. Esto va a ser la muñeca, ¿ve? Lucan moco, puede ser las articulaciones. O el tobillo, ¿no? Cayó moco, ¿no ve? Entonces, simplemente conjugamos, ¿ya? Esta palabra moco, que va a ser como nudo, como articulación, ¿ya? Entonces, nudo,
como articulación, ya que vamos a utilizar, ¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, las uñas, ¿no? Sillo, Sillo. uña, ¿ve? Supercilio. Uña. Entonces, igual, ¿no? Por ejemplo, hace un momento decía, por ejemplo, Lucana, ¿no ve? Entonces, ¿cómo decimos dedo del pie, ¿no ve? Entonces, pie, ¿cómo se dice? Callo, ¿no? Callo, Lucana. Callo. ¿Cómo Callo digo local. dedo de las manos, ¿no? Ampar, Lucana, ¿no ve? Exactamente especifico esto como la palabra raíz y lo otro ya como sustantivo. Entonces, como sustantivo va por delante. ¿Ya? Ah, ahora, por ejemplo, el tema de las manos o el dedos de las manos tienen denominaciones. ¿Ya? Tienen denominaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Índice. dedo pulgar se llama Pulgar. Índice. taica, ¿no? ¿Taica qué es? Madre. Madre, ¿no? Entonces, taica, lucana, ¿no? Entonces, el dedo madre, ¿no? Ahora, el dedo índice. ¿Qué es índice? ¿De qué viene a ver? Indicar. Indicar, ¿no? Entonces, lo llaman wikuchir lucana, ¿ya? Wikuchir lucana, ¿no? Entonces, porque señala, ¿no? ¿Sí? Luego, el dedo medio, ¿no? Es el más grande, ¿no ve? ¿Sí? Chalcano. Hiliri. ¿Qué es hiliri? Mayor. Mayor. Hilir lucana, ¿no? Hilir lucana. Ahora el dedo anular, ¿no? A eso, estas denominaciones son tal vez recientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí lo llaman, al anular lo llaman surtija. ¿Qué es surtija? Anillo. Anillo. Entonces lo llaman surtilucana. Surtilucana. Entonces, la mayoría se pone Tichi, ¿está derecho. escribiendo? Disculpe. No, no estoy escribiendo, estoy solamente Ah, explicando. ya. Ah, ya. Ya, pero ustedes pueden escribirse si quieren, ¿no? Entonces, en el dedo anular, generalmente, ya sea en izquierda o en derecha, se colocan los anillos, ¿no? O el anillo, ¿no? Entonces, por eso, surti, lucana, ¿no? Y el meñique, ¿no? El meñique es el más menor, ¿no ve? Lo llaman el El kir. tallo lucana. Callo. Tallo lucana. Tallo sería Callo. el menor, sería el más Cría. pequeño, ¿no? Eso es tallo, ¿no? Entonces, o el bebé, ¿no? Entonces, Cría. es Cría. tallo lucana, o cría, ¿no? Eso sería. Tallo lucana. Ya, entonces, así se van denominando, ¿no? Los dedos, ¿no? Y así se pueden especificar, no sé, por ejemplo, quiero decir la palma de la mano, ¿no? Palma. O decimos la planta de los pies, ¿no ve? Hay una palabra, jota. Por ejemplo, este jota en otro contexto sería lago, ¿no ve? ¿Sí o no? Así es. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero decir planta de los pies, digo callo, jota. Esto es planta de los pies. Yo quiero decir la palma de la mano, ¿no? Entonces yo digo Parcota. par, jota, ¿no? Eso va a ser la palma de, ¿no? La palma de las manos. Así se va ya conjugando las otras partes más específicas, ¿ya? Entonces, con todo esto lo que hemos visto, eh, va a ser necesario tal vez, ¿no? Que ustedes aprendan de otras palabras para poder conjugar mejor, ¿no? Para especificar mejor, ¿ya? Entonces, para que puedan practicar ahora esto, los voy a plantear una pregunta, ¿ya? Una pregunta y eso van a practicar en base a eso, ¿ya? A ver, generalmente esto utilizan en tema médico, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos tal vez son médicos, algunos son pacientes, subpacientes. Entonces, tenemos que saber. Entonces, voy a formular con esa parte la pregunta, ¿ya? Con una palabra que se llama uso. ¿Saben qué significa uso? Enfermedad. Enfermedad, ¿ya? Enfermedad, ¿ya? Dolencia. Puede ser dolencia, dolor, eso va a ser uso, ¿ya? Pues viene de la palabra usuña, ¿no? Doler, ¿eh? Enfermar. Enfermar, eso, ¿no? Entonces simplemente voy a decir con esto, ¿ya? Voy a conjugar.
¿Tienes ropa para... Cuna, ¿saben qué es? ¿Recuerdan qué significa cuna? ¿Qué? ¿Qué? ¿No ve? Una usus Cuna, cunasa, ah, ¿no ve? ustama. Cunas, ¿ve? Unas que te duelen. Unas ustama. Emisión vocálica. Ustam. Ustam. Kunas ustam. ¿Qué te duele? ¿No? ¿Qué te duele? ¿No? Pregunta muy básica, muy general, ¿ya? Kunas ustam, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden completar con pronombres si quieren, ¿no? Nayaru usut. ¿No? Umaru Tú, kunas ustam. kunas ustam. A ti que te duele, ¿no? Entonces, nayaro, nayaruj. Este ru es un sufijo, Ya. ¿ya? Rus. Un Rus. sufijo significa a o significa hacia, ¿ya? Hacia, eso significa, ¿ya? Ru. Entonces, por ejemplo, utaru, ¿no ve? A la casa, ¿no? Utar sarañani, utaru sarañani, ¿no ve? Utar sarañani, ¿no? Vamos a la casa, ¿no ve? Eh, Haturu sarañani, haturu, ¿no ve? Ru. Vamos a la feria. Utamaru, ¿no? A tu casa, ¿no ve? Pues este es direccional, ¿no ve? Entonces, aquí estoy, humaru, ¿no ve? A ti, te estoy diciendo, ¿ve? A ti que te duele, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, Maro. la Kunas direccional también. ustam. Nayaroj, no sé. Ekeu Emneu, usuto. shu, tu. Listo. Eso va a ser la respuesta. ¿Qué va a cambiar? Simplemente esto. ¿No ve? Yo digo, por ejemplo, me duele, no sé, la rodilla, ¿no? Nayaroj, con coriu. Con cori usuto. Quiero decir, me duele mi codo, ¿no? Nayaroj, mujliu, usutu. Muji usuto. Yo digo, no sé, Nairao, Usutu. Lacao, Usutu. Lacachacao, Usutu. Hinchu, Usutu. No sé, Lucanao o Cayu Lucanao, Usutu. ¿No es? Siyu, Usutu. ¿No? No sé, puedo especificar, ¿no? Lo que sea, Unchi ¿no? usuto. O puedo decir, no sé, Hikaniu, Usutu, ¿no? O, no sé, Kunkao, Usutu, no sé. Anka Usutu, ¿no? Para Usutu, no sé. Nasa Usutu. Puede ser cualquier lugar del cuerpo que hemos aprendido. ¿Ya? ¿Se entiende, no ve esta pregunta? Valeski, Valeski. Hanaja ya. A ver, Kanaski, Ranaski, A ver. Ranaski, Hilata Uyaka Yatichiri. Patricia, kunas hichuruj ustam. Nayaruj, a ver, Nayaruj, Cayu Usutu. Ya, muy bien, Walikiu. Jenny Medina, kunas ustam kuyaka. Nayaro, Naira Usutu. Ya, muy bien. Ahora puede darse el caso de que no le duela nada, ¿no ve? Que todo está perfecto, 100%, ¿no ve? Raniu Kunasuski. Entonces, simplemente Kunasuski. negamos, ¿no? Hani, ¿no ve? Es no, ¿no ve? Entonces negamos con wa. Haniu, Kunas. kuna, Kunas. ¿qué, no ve? Kunas, Kunas. uski, ti, Uski. uski, tuti. O pueden decir así, ¿no? Nayaroj, haniu, kunas, uski, tuti. Skituti. A mí no me duele nada, ¿no ve? Estoy bien. Pues esto va a ser como negación. Anikiu Kunasuski. Expresar de que no les duele nada. Puede darse el caso, ¿no ve? Entiendo que respondan que les duele, pero puede darse el caso de que no les duele nada. ¿Ya? Bien, ¿Cómo esta se dice no pregunta, sé? perdón, ¿Cómo se dice no sé? Haniu Yatte, Jania ya. ya, anteriores clases ya hemos escrito 2, 3 veces eso, ¿no ve? Ya se supone que tiene que saber eso. ¿Ya? Ya. Hasta aquí van a practicar, ¿ya? Van a practicar con esta pregunta. No hemos hecho todavía con tercera persona, ¿no? Solamente estamos en segunda persona. Paro entonces. Hasta aquí van a practicar todas las preguntas anteriores, ¿no? De la familia, de las ocupaciones, de los números, todo, ¿no? Hasta aquí. Hasta aquí faltaría lo que es la despedida, ¿ya? Ahora nos toca la tarea número, ¿qué tarea es? 3, 4, ¿no?
van a dibujar el cuerpo humano, ¿ya? Dibujan el cuerpo humano y van a colocar sus partes en Aymara. Bien escrito, ¿ya? Como hemos escrito, tienen el libro, tienen diccionario, que no hay excusa de que no había. Y les he recomendado un diccionario específico, ¿no ven? No van a estar utilizando otros diccionarios, posiblemente otros diccionarios no están escritos bien, ¿ya? Ya. ¿Quedó la tarea? A la Hanati, izquierda. Listo, ya te muy bien. Colocar sus nombres, tanto en la descripción como en la imagen como tal, ¿ya? Walik, Ukaru Hichur Tukueñani, ahí terminamos el día de hoy. Hayin Oñani, en la siguiente clase vamos a estar con otra canción, ¿ya? Ya Kayut, Hayit Oñani, ¿ya? Aquí. Ya, Takini, micrófono na Katesipam, todos enciendan sus micrófonos, Takini, Takini, Ya Walik tengo Amampi, Walik Carita. Amampi, Maya, Paya, Kimsa, Umata, Umaki, Ulipan, Kari, Ulipankari, Yaksam, Yaksama, Runaka, Mapnayampi, Yampini Nanaira, Asumat Nakapiñani, Amna Yampini Nanaira, Umaki Ay, 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 Yayay fueguito, Ulipankari, Ay, 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 Ulipankari, Ulipankari. Umataki, Una vez más, vamos a Ulipankari. cantar completo, ¿ya? Vamos a cantar completo. La segunda parte más vamos a cantar, ¿ya? Ya, una Listo. vez más empezamos. Paya, paya, kimsa. Umata, Umataki, ya estamos. Yakstanha, Umaurunaka, Amna Yampini Nanaira, Asumata Mapna Yampini Nanaira, Masumat Ay, 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 Carita. Amara, Kasinya, Antasimay, Sumat Sarnak, Antasimay, Matsumat Sarnak, Antasimay, Sumat Kasinya, Antasimay, Ayayay, fueguito, Carita. Walik, hikisin kam taki, kutiru kama. Kama, ya